Bienvenidos a este canal llamado Yo te lo platico, donde te compartimos la vida y obra de los escritores más famosos de México y del mundo. Esta vez te presentamos la reseña de la segunda parte de Balún Canán. Vamos a comenzar. Por favor, acompáñanos. César le muestra a Ernesto la enorme hacienda de Chactajal. Lo lleva al cañaveral, al potrero, pasan por el edificio de la ermita, donde habían estado rezando la noche anterior, agradeciendo por haber llegado con bien. César le comenta que la Virgen de Nuestra Señora de la Salud era muy milagrosa y que había sido traída de Guatemala al lomo de indio. Pero Ernesto apenas ya escuchaba. Él siente que pertenece a los Argüellos, aunque su padre y hermano de César nunca lo haya reconocido. César le cuenta sobre sus andanzas en París, ya que se acostumbraba que los hijos de los pudientes eran enviados a Europa para que siguieran sus estudios. César no había logrado titularse, pero sí se había divertido mucho en Europa, aunque estaba tan arraigado a Chiapas que pedía constantemente que le enviaran café y algunas cosas del lugar. Regresó a tiempo, antes de que el administrador lo despojara de sus bienes y de su dinero. Ernesto le pregunta cuáles eran las tierras de su padre. César sonrió con burla y dijo que ninguna, que su padre había recibido su herencia en efectivo, misma que se había gastado en un santiamén. Ernesto le comenta que si no hubiera sido por el accidente, su padre se hubiera recuperado, pero César le dice que nunca tuvo ningún accidente, que él había acabado con su propia vida ante las enormes deudas que tenía y ningún recurso con que afrontarlas. Si bien era cierto que se había casado con una mujer muy rica, ésta no le quiso dar ningún dinero y se molestó mucho cuando se había enterado de que se había casado con ella solamente por su dinero. Ernesto se había quedado helado ante la información de que su padre se había quitado la vida. En alguna ocasión le habían llegado esos rumores, pero él se había negado a creerlo. Todas las veces que había buscado a su padre por los ruegos de su madre, había notado que era una molestia para su padre el solo verlo, y lo despedía dándole unas monedas, como si fuera un mendigo, y no su hijo. Pero por algún motivo sentía una gran admiración y cariño hacia su padre. Ahora, cabalgando despacio en ese rancho, se quería sentir como parte de los Argüellos. «Tu padre dejó una carta antes de morir», dijo César. «¿Y me mencionó en esa carta?», preguntó Ernesto, ansiosamente, pero la respuesta de César le hirió profundamente. «No, ¿por qué habría de hacerlo, si nunca quiso reconocerte?». César lo dijo sin pensar en el dolor que le había causado al chico. Si tan solo hubiera volteado a verlo, se habría dado cuenta, pero siguió su marcha, como si nada. Llegan a un edificio abandonado. César le dice que es la antigua escuela y que había sido creada porque el gobierno había ordenado que los patrones debían crear una escuela y traer un maestro rural para la educación de los indios que les pertenecían. Pero César pensaba que era una pérdida de tiempo, ya que los indios nunca podrían leer ni escribir. Y de repente, César le dice que vaya echando ojo a alguna de las indias para que aclarara el color de la piel de los niños. Pero este comentario le pareció totalmente fuera de lugar a Ernesto, ya que su madre era muy pobre, muy pobre, pero blanca. César le dijo que él tenía varios hijos regados por ahí, entre las indias, y que la tradición decía que los indios encontraban más atractiva a una india que hubiese pertenecido al patrón. Eran las costumbres, y de hecho el patrón era el mayor semental de la hacienda. Ernesto preguntó si su esposa Zoraida lo sabía. César rió de buena gana, diciendo que tendría que ser estúpida para no saberlo. Claro que lo sabía, pero no decía nada, ni siquiera tocaban el tema.
Llegaron a la casa para comer con la familia. Zoraida vigilaba la disposición de los utensilios y la vajilla con gran disgusto, moviendo la cabeza. ¿Cómo entenderse con esa india que no hablaba español? Y Zoraida desconocía su dialecto. Solo César lo sabía. Después de la comida, algunos indios llegaron, iniciando el ritual de acercar su frente para que el patrón las tocara con sus dedos. Zoraida se aburría con la misma escena de todos los días. De pronto se abrió la puerta y un indio entró, sin inclinarse y hablando español, y lo primero que dijo fue: «No vine solo. Mis camaradas están esperándome allá afuera, en el corredor. Me escogieron a mí, Felipe Carranza Pech, para que fuera su voz». Todos lo miraron sorprendido, pero César mantuvo la calma. César le dice que sabía quién es, que estuvo en las fincas de Tapachula y que se había ido sin pagar la deuda de su tata y la de él. Felipe no hizo caso del comentario de César y solo preguntó si ese, Ernesto, era el nuevo maestro de la escuela. Ernesto le contesta que sí, y Felipe le pregunta que cuándo abriría la escuela. César, sin voltear a verlo y pelando una naranja, pregunta cuál es el interés, a lo que Felipe responde que es para que se cumpla la ley. Es entonces cuando César se impacienta y dando un manotazo le dice que él ya había cumplido trayendo al maestro y que la escuela era cosa de ellos. Felipe contesta que hablaría con sus camaradas para que entre todos lo resolvieran. En cuanto se va, Ernesto, completamente pálido, le dice a César que no quiere ser el maestro. César voltea a verlo retador, diciéndole que de alguna forma tiene que pagar la comida que se le da. Felipe y sus camaradas estaban sentados en el suelo, alrededor del fuego, arrojando un puñado de copal a las brasas. Felipe les dice lo que le habían dicho en la casa grande. Juana, la esposa de Felipe, le entregó un jícaro con atole y empezó a decir que los abuelos de todos ellos habían construido Chactajal, la ermita, las trojes, los corrales, que habían pasado los años y las construcciones habían aguantado. En cambio, sus chozas habían sido arrasadas por el granizo muchas veces, y que ese era el resultado de lo que el indio puede hacer cuando la voluntad del blanco no lo respalda. Juana miraba aterrorizada a su marido, como si se hubiera vuelto loco. Felipe les dijo que había visto blancos en Tapachula tan pobres que andaban pidiendo limosna, blancos que caían muertos en las calles víctimas de las fiebres, y dijo con mucho orgullo: «En Tapachula, donde me dieron a leer el papel que habla, decía que nosotros somos iguales a los blancos, y estaba escrito por el presidente de México». Alguien preguntó si el presidente de México era un dios o un hombre. Alguien más preguntó ¿qué es México? Felipe les dijo que era un nombre y que México estaba más allá de Ocosingo y de Tapachula. Les dice que cuando estaba en Tapachula había llegado el presidente Lázaro Cárdenas. Los juntaron a todos bajo el balcón principal del cabildo y el presidente prometió que repartirían las tierras. El presidente Lázaro Cárdenas le dio la mano a Felipe, pero esto no se los dijo, era su secreto. Prosiguió diciendo que el presidente quería que los indios tuvieran instrucción y que por eso habían traído un maestro de Comitán. Alguien pregunta si el presidente era más poderoso que los argüellos, a lo que Felipe responde que era más poderoso que los argüellos y todos los hacendados de la región. Y la división se dio. Alguien dijo que si seguían a Felipe, el patrón los azotaría y que estaban seguros de que Felipe los llevaría a una trampa. Alguien más preguntó: ¿para qué necesitamos una escuela? Felipe se volvió a él y a todos los indecisos, diciendo que era la ley y que habría un castigo para quien no la cumpliera.
Terminó diciendo que los que se quisieran ir, que se fueran, pero que los que se quedaran lo tenían que obedecer en todo y que construirían la escuela. Después de unos segundos dijeron: «Lo que tú digas, Felipe, será nuestra ley». Felipe sacó una botella de aguardiente, diciéndoles que los que bebieran se comprometerían con él, y todos bebieron. No había que esperar la resurrección de sus dioses, que los habían abandonado en la hora del infortunio, que permitieron que sus ofrendas fueran arrojadas como pasto a los animales. Felipe sabía que entre todos se construiría el hermano mayor, que los guiaría, así como en el pasado, muchos años atrás, habían tenido uno que guiaba sus pasos, pero cuando por culpa del blanco los habían abandonado, tropezaron con piedra una y otra vez, y nadie sabía cómo aplacar las potencias enemigas a pesar de todas las ofrendas dejadas en cuevas obscuras. Los blancos tenían así a su Dios, clavado de pies y manos para impedir que su cólera se desatara. Juana tapó el rescoldo con una piedra sigilosamente para no turbar los pensamientos de Felipe. Luego fue a tenderse en un rincón y fingió que dormía. Estaba realmente asustada. Qué lejano le parecía el momento cuando había conocido a Felipe, quien le había tirado el pañuelo rojo sobre la falda. Los tratos entre las dos familias, el año que habían pasado cada uno sirviendo a los padres del otro según la tradición. Pasado el año, Felipe y Juana se casarían, ella llevando por dote un torito de sobreaño, un almud de maíz y un sontle de frijol. Juana no tuvo hijos porque un brujo le había secado el vientre. Sin importar los remedios que usara, el oprobio había caído sobre ella. A pesar de eso, Felipe no había querido separarse de ella. Siempre regresaba, sin importar lo lejos que se fuera. Pero esta vez que había regresado de Tapachula, ya no era él. Tenía opiniones audaces. Juana, en lo profundo de su corazón, en ese sitio hasta donde no baja el pensamiento, ella deseaba que se marchara otra vez, lejos, muy lejos, y que no regresara nunca más. La criada entró corriendo a la ermita, buscando a su patrona para decirle que ya llegaban los costitaleros. Los costitaleros traían de todo en enormes baúles forrados: calderas de latón, molinillos, peroles de cobre, gargantillas de coral, listones de percal, sombreros de palma con espejos incrustados. Alguien preguntó: ¿de dónde vendrán? Zoraida contestó que tal vez de Ocotzingo, de San Carlos o más allá de Comitán, porque estos comerciantes radicaban en San Cristóbal, en el barrio de Custitalí, del que habían tomado el nombre. Se acercaron a Zoraida y con todo respeto pidieron un lugarcito donde pudieran vender sus mercancías. Zoraida vio a una mujer que venía rezagada, montando una hermosa mula blanca. La mujer traía una chalina transparente que cubría su cabeza y su cara, pero el vestido era de paño, de muy buena calidad. Uno de los costitaleros le ayudó a bajar de la mula y tras varias leguas de viaje, la mujer obviamente traía las piernas entumecidas y caminaba como lo hacen los briagos. A Zoraida le pareció alguien conocida, hasta que, acercándose más, de su boca salió una voz mezcla de sorpresa, alarma y reproche. ¡Matilde! Zoraida la condujo a la sala y ordenó que le trajeran un té de azahar. Matilde le pregunta si sus gentes son de fiar, porque si Francisca se entera que está ahí, la mataría. Zoraida le pregunta por qué había peleado con su hermana. Matilde le dijo que es bien sabido cuánto había querido y respetado a Francisca, quien se hizo cargo de ella desde que nació, ya que su madre había muerto en el parto. Francisca se dedicó a cuidarla
y el noviazgo que tenía con Jaime Robelo se había terminado. Francisca le había enseñado a leer, le compraba la ropa más bonita y más cara. Y los años pasaron, hasta que Matilde estaba en edad de matrimonio. Pero, estando tan apegada a su hermana, un día Matilde decidió que nunca se casaría y que viviría por siempre con Francisca. Pero Romelia se separó de su esposo y había regresado a vivir con sus hermanas. Romelia las aturdía con su parloteo y sus quejas en contra del marido. Pero cuando empezó a hablarse del agrarismo, de las nuevas leyes, y los indios reclamaron airadamente sus derechos, Francisca pensó en enviar a sus hermanas a la capital. A Romelia le encantó la idea, porque aprovecharía para ver a los mejores especialistas y que atendieran sus males, reales o imaginarios. Pero Matilde no quiso separarse de Francisca. Matilde dijo: «En Palo María ya no se puede vivir, los indios están muy alzados». Zoraida le contestó que había salido de las brasas para caer en el fuego. Matilde contestó que los indios habían llegado a la casa grande a amenazarlas y que Francisca, con todo aplomo, les dijo que se largaran, pero ya no volvió nunca más a salir a campear. Despidió a todos los vaqueros y desde el corredor veían a la sopilotada bajar a comerse las reses que morían porque no había nadie que los vacunara. Francisca decidió tapizar de negro todos los cuartos y después ella misma había hecho un ataúd que pintó de negro. Lo puso en el lugar donde antes estaba su cama y en el que dormía. Una noche se escucharon los ladridos furiosos de los perros y el relinchar de los caballos. Luego, un grito horrible. Al amanecer, Matilde y las criadas salieron a buscar a Francisca, ya que había desaparecido. La encontraron como medio muerta en el fondo de un barranco, golpeada por las piedras y lastimada por las espinas. Cuando volvió en sí, dijo que había tenido una visión, pero entre los indios se corrió la voz de que la había arrastrado el Zulum y que si no se la había llevado fue porque había hecho un pacto con él y que lo serviría y obedecería en todo. Los indios siempre habían consultado a Francisca para cualquier cosa de sus males. Los indios creían que tenía poderes mágicos. Matilde le suplicó a Francisca que se fueran a Comitán, ya que tenían dinero ahorrado y podrían comprar una casa allá. Pero la respuesta de Francisca dejó helada a Matilde. «Si vuelves a insistir en el tema, a ti también te haré daño». Desde entonces, Francisca miraba a Matilde con recelo y la ahuyentaba para recitar a solas conjuros y maldiciones. Cuando Matilde terminó todo su relato, Zoraida le pidió que la acompañara para que le prepararan su cuarto. Al abrir la puerta, apareció la figura de Ernesto, quien ni siquiera se turbó al ser descubierto. Zoraida le mandó una mirada de fuego, pensando en lo descortés que era. Pero, ¿qué se podía esperar de un bastardo?, pensó ella. Zoraida le entregó a Matilde los llaveros de la casa, de toda la casa, para que se encargara de todo lo necesario, ya que Zoraida estaría muy ocupada con los preparativos de la novena. ¿Cómo se reiría Francisca si la viera ahora, disponiendo la comida, vigilando el aseo de las habitaciones, remendando ropa, ya que siempre la había criticado de perezosa, de pasar el día completo acostada en la hamaca sin hacer nada, absolutamente nada? Ella en persona limpiaba el cuarto de Ernesto, y una tarde sacó unas hierbas que había traído de Palo María, escondidas en una cajita de cedro, y las colocó bajo la almohada de Ernesto. ¿Por qué inventó usted esa mentira? ¡Ah, Ernesto! Matilde estaba roja de sorpresa. ¿Qué mentira? Que usted no salió huyendo de su hermana,
sino que vino buscándome a mí, dijo Ernesto. ¿Con qué derecho viene usted a insultarme?, dijo ella. No me hables con ese tono, Matilde. Ah, ahora hasta me tutea. No somos iguales. Yo soy Argüello. Y yo también. Pero tú eres el mal habido. Sí, tienes razón. Nací marcado. No tengo delito, pero nací marcado. Mi madre tuvo que rogarle al señor cura para que me admitiera en la escuela, pero me sentaba en un rincón, lejos de todos, porque las señoras protestaban de que sus hijos estuvieran con un cualquiera. Yo era el de mejores calificaciones, pero al final del año le daban el premio a otro, como al hijo de don Jaime Robelo, porque yo era y soy un bastardo. ¿Te divierte lo que te estoy contando, Matilde? No, contestó Matilde suavemente. Entonces es verdad que me quieres. Y Matilde se echó a llorar. Ernesto la trajo hacia su pecho, diciéndole que era verdad, que no podía estar equivocado y que lo había notado desde la primera vez, por la forma de mirarlo. Matilde le dijo que estaba desvariando y que la dejara ir. Ernesto le preguntó por qué quería irse, y Matilde, aproximándose a la ventana, le dijo que si no veía sus arrugas, que era una vieja que podría ser su madre. Ernesto enfureció diciendo que no se comparará con su madre, que él no sentía ninguna vergüenza de caminar en la calle con ella, porque sabía lo que había sacrificado por él. Después se desplomó en la cama, sin entender por qué acababa de actuar así. Matilde le dijo que había puesto unas hierbas debajo de su almohada para que le ayudaran a dormir y a no sufrir. Y ya se encaminaba hacia la puerta cuando Ernesto la detuvo y empezó a besarle en las mejillas, borrando sus arrugas una a una, y volvió a sentirse joven, como antes. Para la nueva escuela se eligió un lugar en lo alto de la colina, un lugar bendito que vería el nacimiento del sol, un lugar regido por las constelaciones, un lugar donde hallaron la raíz de la ceiba. De esta manera, Felipe escribió para los que vendrían. El día de Nuestra Señora de la Salud amaneció nublado. Desde el amanecer se escuchaba el tañido de la campana de la ermita y sus puertas se abrieron de par en par. Entraban los indios trayendo las ofrendas, manojos de flores silvestres, medidas de copal, diezmos de las cosechas. Todo venía a ser depositado a los pies de la Virgen, casi invisible entre los anchos y numerosos pliegues de su vestido bordado con perlas falsas que resplandecían a la luz de los cirios. El ir y venir de los pies descalzos marchitaba la juncia esparcida en el suelo y cuyo aroma, cada vez más débil, ascendía confundido con el sudor de la multitud, con el agrio olor de leche de los recién nacidos y las emanaciones del aguardiente que se pegaba a los objetos, a las personas, al aire mismo. Otras imágenes de santos, envueltos a la manera de las momias en metros y metros de yerbilla, se reclinaban contra la pared o se posaban en el suelo, mostrando una cabeza desproporcionadamente pequeña, la única parte de su cuerpo que los trapos no cubrían. Los hombres entraban tambaleándose en la ermita y se arrodillaban al lado de sus mujeres con los brazos extendidos en cruz. Conservaban un equilibrio que su embriaguez hacía casi imposible y después de sus súplicas se derrumbaban en la inconsciencia. No había testigos para estas ceremonias, hechas a espaldas de la gente de la casa grande. Los patrones se hacían los desentendidos. Pero en la noche, que era cuando César asistía al rezo del último día de la novena, acompañado de toda la familia, ya no debería haber ni una huella de los acontecimientos diurnos. De repente Zoraida vio que un jinete avanzaba con rapidez. Sin desmontar, abrió el portón
de la majada y desde lejos saludó. «Buenas tardes, señores. Quisiera desensillar mi bestia. ¿Dónde están las caballerizas?» «Puede usted amarrar su caballo en aquel tronco, y la montura queda bien aquí, sobre el barandal», dijo César. «¿No me reconoce usted, don César? Soy Gonzalo Utrilla, el hijo de la difunta Gregoria». Resultó ser un ahijado de César, que no había visto desde que era un chiquillo. Le dijo que trabajaba en el gobierno como inspector agrario y que estaba haciendo un recorrido reglamentario por toda la zona fría, pero que había encontrado muchas irregularidades en la estación de los indios, ya que los patrones seguían abusando de su ignorancia. César le preguntó en qué le pueden ayudar, y Gonzalo dijo que tenía que hablar con los indios. César lo encaminó hacia la ermita donde todos se encontraban, pero Gonzalo le pidió que lo dejara hablar con ellos a solas. César le pidió a Zoraida que Matilde le llevara un vaso con agua de limón a Gonzalo. Zoraida, contrariada, dijo que no sabía dónde estaba Matilde, a lo que ella dijo que iría en persona a dejárselo, pero César le tomó del brazo diciéndole que no lo entendía, que lo que él necesitaba era que Matilde fuera a la ermita y se enterara de lo que estaba hablando Gonzalo con los indios. De repente, Zoraida se da cuenta de que Matilde viene corriendo como una loca de la ermita, con la cabeza descubierta y con las manos vacías, y no se detuvo hasta estar enfrente de César. El aliento le faltaba y con mucho ímpetu le dijo que el hombre que había entrado en la ermita les había dicho a los indios que ya no tenían patrón, que ellos eran los dueños del rancho y que no estaban obligados a trabajar para nadie, y les hizo una señal levantando el puño cerrado. César quiso saber si Felipe estaba ahí, pero Matilde le dijo que había llegado después con los gritos. Felipe le preguntó si podrían ya empezar las clases, y él dijo que sí, y que los indios pensaban ir a la casa grande para hablar con César, pero que el hombre les había aconsejado que no, que lo hicieran al día siguiente, cuando no estuvieran tomados, porque de las borracheras se aprovechaban los patrones. César les pidió a Zoraida y a Matilde que se fueran a sus cuartos y se encerraran, que él iría por su pistola y que estuvieran precavidas. Cuando estuvieron las dos mujeres a solas, Zoraida le preguntó a Matilde qué hacía en la ermita. Ella le contestó que había ido a rezar, y antes de que le hiciera otra pregunta, Matilde escapó. Bastaba un ruido de pasos en el corredor, la alegría con que los animales reciben el amanecer, para que Matilde abandonara bruscamente su sueño y a tientas todavía buscar dentro de sí misma la presencia del dolor, porque antes de saber que despertaba en la casa ajena, lejos de Francisca, lejos del tiempo dichoso, Matilde sabía que despertaba el sufrimiento. En vano se apretaba los párpados con obstinación, pidiendo al sueño un minuto más de tregua. El violento repique de la campana de la ermita, el acarreo de los pies descalzos, los gritos en Seltzal se confabulaban contra Matilde para arrojarla a esa intemperie helada que era su conciencia. Entonces abría los ojos desmesuradamente y se agitaba como el animal cuando se da cuenta que ha sido cogido en una trampa. Galvanizada, Matilde se incorporaba, sentándose en la orilla del lecho, y allí, con el rostro hundido, entre las manos repetía en voz alta, como esperando que alguien la contradijera: «No voy a poder pasar este día». Matilde descendió lentamente los escalones del corredor. El rocío le salpicaba las mejillas y las zarzas se prendían a su ropa. El sol subía lentamente en el cielo. Matilde respiraba con dificultad. Había dejado el zacatón del potrero y ahora caminaba en el llano de hierbas apegadas a la tierra roja y seca. Un terror irracional de yegua que se encabrita
al olfatear el peligro, se apoderó de Matilde, porque su deseo de morir había rondado hasta entonces en una zona de fantasmas, solo en la imaginación, pero ahora Matilde estaba caminando hacia su fin, lo mismo que caminó Angélica, y tal vez hasta iba siguiendo la huella de aquellos pasos. No quiero que me desgarren otra vez, no quiero que me hieran. Es horrible, me da náuseas solo de recordarlo. ¿Cómo pudo suceder, Dios mío? Y luego pensó, ¿de qué se mueren los que se pierden en el monte? ¿De hambre? ¿De frío? ¿De miedo? ¿Se lo comen los animales? ¿Qué cara pondría Ernesto? Ernesto sufriría, pagaría lo que le había hecho sufrir. Aquí se detuvo, largo rato, con delicia, saboreando esta consideración, y la abandonó con disgusto, quedando más necesitada, más vacía que antes, porque era cobarde y nunca sería capaz de herir a Ernesto, así, en mitad del corazón. Seguiría atormentándolo con pequeños alfiletazos, esquivar su presencia, negarse a hablar con él, pero ¿cuánto tiempo podría durar esta situación? Ernesto se acostumbraría pronto al desvío de Matilde y dejaría de buscarla. Después de todo, ¿qué había habido entre ellos? Se amaron como dos bestias silenciosas, sin juramentos. Él tenía que despreciarla por lo que pasó, ya que no podía encontrar respeto para ella. Matilde se lo había hecho todo muy fácil, pero eso un hombre no lo agradecía nunca. Eso se paga profiriendo un insulto. Las cualquieras retienen a los hombres solo mientras son jóvenes, y Matilde ya no lo era. Otras mujeres esperaban su turno y serían menos torpe de lo que ella había sido. La angustia le cayó encima como una losa, aplastándola, y Matilde gritó, alarmando a los pájaros que dormían entre las ramas. De repente escuchó una voz infantil. Al pie de un árbol, con la cara pegada contra el tronco, estaba llorando la niña. ¿Qué viniste a hacer aquí? La voz de la niña, quebrada en sollozos, dijo: Quiero irme a Comitán, quiero irme con mi nana. Matilde la apretó contra su regazo y comenzó a besarla frenéticamente y a llorar también de gratitud, porque ahora sí tenía un motivo para regresar a la casa sin que su conciencia la acusara de cobarde. Cuando llegaron a la casa, la niña ya estaba dormida. La llevó a su cama y luego regresó al comedor, donde Zoraida la miró muy extrañada, ya que Matilde presentaba una palidez, un desorden en el cabello y en sus ropas, poco usual en ella, pero no preguntó nada. ¿Y qué tal te va en la escuela, Ernesto? Bien. El tono de la respuesta era cortante y Ernesto lo escogió deliberadamente para cerrar la puerta a otra pregunta, a ningún comentario más. Ernesto no ignoraba que detrás de la aparente indiferencia de César había no solo curiosidad, sino verdadera preocupación por cómo se las arreglaba su sobrino en su tarea de maestro rural. Parece que te comió la lengua el oro. Ernesto sonrió forzadamente, pero no se sintió inclinado a hablar. En el tiempo que llevaba junto a César, había aprendido que el diálogo era imposible, pues César no sabía conversar con quienes no consideraba sus iguales. ¿Y cuántos niños van? No sé, no los he contado. Vaya. ¿Y llegan únicamente los niños o también van hombres ya mayores? El primer día llegó Felipe, ya se lo conté. ¿Y ahora? Ahora ya no va, también se lo había dicho yo. El primer día Felipe llegó para ver cómo era la clase. Se sentó en el suelo con los niños que olían a brillantina barata y relumbraban de limpieza.
Ernesto tragó saliva nerviosamente. Le molestaba la presencia de Felipe como la de un testigo, como la del juez que tanto odiaba tener enfrente. Y sacando un ejemplar del almanaque Bristol, se puso a leer. Con gran asombro suyo, la voz correspondió a las palabras y hasta pudo elevarla y hacerla firme. Leía deprisa, pronunciando mal, equivocándose a cada rato. Leía los horóscopos, los chistes, el santoral. Los niños lo contemplaban embobados, con la boca abierta sin entender nada. Para ellos era lo mismo que Ernesto leyera el almanaque o cualquier otro libro. Ellos no sabían hablar español y Ernesto no sabía hablar el celtal. Felipe parecía muy satisfecho de que se estuviera dando cumplimiento a la ley. Agradeció a Ernesto el favor que les hacía y se comprometió a que los niños serían puntuales y aplicados. Los niños permanecieron atentos mientras los maravilló la sorpresa del nuevo espectáculo. Pero después comenzaron a distraerse, a inquietarse. Se codeaban y luego asumían una hipócrita inmovilidad. Reían parapetados tras los rotos sombreros de palma. Hacían ruidos groseros. Ernesto se obligaba con un esfuerzo enorme a no perder la paciencia. Y como la ley no fijaba el número de horas de clase, Ernesto las abreviaba todo lo que le era posible. No van a aguantar el trote mucho tiempo, decía César. Los indios necesitan a sus hijos para que los ayuden. Cuando llegue el tiempo de las cosechas, no se van a dar abasto solos. Yo que usted no me hace ilusiones, tío. Parecen muy decididos. Ojalá no se equivoque usted, porque yo ya estoy hasta la coronilla de esta farsa. Ten calma, Ernesto, ya pasará el mal paso. Y recuerda que yo no soy de los que se dan por mal servidos. A mediodía comenzaban los preparativos para el baño. El semanero ensillaba las bestias, una mula vieja y 2 burros diminutos y mansos que servían para transportar diariamente de la casa grande al río a Zoraida, a Mario y a la niña. El querem iba adelante jalando a los animales y una india cargaba sobre su cabeza la canasta con las toallas y los jabones. Matilde iba rezagada, siguiendo al grupo. Atravesaron lentamente en medio del caserío. Escogían una de las veredas. La mula tropezaba, doblaba las patas en el encuentro con cada piedra y recuperaba penosamente el equilibrio, o se detenía a arrancar manojos de zacate que masticaba con calma, mientras entrecerraba los ojos y se espantaba las moscas. Era en vano que Zoraida hostigara al animal azotándolo con un fuete. Ni el querem estirando hasta su límite el cabestro podía hacerla andar. La mula no avanzaba sino después de tragar parsimoniosamente el último bocado. Zoraida se desesperaba y hacía cómicos gestos de impaciencia. Los niños reían y Matilde y la india tenían tiempo para alcanzar a los que iban delante. Desmontaron junto a una roca de la playa. El querem mató las bestias a un tronco y se alejó. Iba silbando suavemente para no presenciar el baño de las mujeres. Zoraida y la niña caminaron ya descalzas sobre la arena vidriosa y chisporroteadora. ¿Y tú, Matilde? Matilde se arrebujó en una toalla como con escalofrío diciendo: «Estoy indispuesta. Si me baño, se me va a cortar la sangre». El pie de la niña quebró la superficie del agua y se retiró vivamente como si se hubiera quemado. «Está muy fría, mamá». Era necesario decidirse de golpe. «Ven», la animó Zoraida. Los camisones húmedos quedaron en el suelo, enrollados como 2 gruesas culebras rojas. La india fue a recogerlos y los enjuagó, azotándolos rudamente contra las piedras de la orilla. Matilde se acercó solícita hasta el lugar donde se vestía Zoraida para decirle: «¿Vas a beber tu pozol?», y le alargó la jícara de pozol batido.
Pero en ese mismo instante se empezó a escuchar un raro rumor. «¿Qué es eso?», preguntó Matilde con un leve temblor en la voz. «Gente», contestó Zoraida. «Dios mío, ¿y nos van a encontrar así? Termina de vestirte pronto y vámonos». «No te muevas, Matilde. Aprende a darte tu lugar. Sean quienes sean los que vienen, tendrán que esperar. Saben que nadie tiene derecho ni a coger agua del río ni a bañarse mientras los patrones están aquí». La india corrió hasta la enramada y apresuradamente volvió a ponerse la camisa. Era un grupo de muchachos indios, 6 o 7, que venían corriendo. Zoraida los miró con severidad y luego torció el rostro desdeñosa. Los indios se detuvieron paralizados por esta mirada, pero uno entre ellos se movió para avanzar. Dándose ánimo con una risa fuerte y grosera, descendió con rapidez por el talud de arena que bajaba desmoronado y flojo hasta la playa. Los otros llevaban sus ojos alternativamente de la figura de su compañero a la de Zoraida, y con cautela fueron adelantándose reuniéndose con el que había llegado primero y que se desabotonaba ya la camisa con dedos torpes y temblorosos. «Vámonos, Zoraida», suplicó Matilde. «Van a ensuciar nuestra poza», dijo Zoraida con un acento soñador y remoto. Los jóvenes de torso lustroso, como de cobre pacientemente abrillantado, nadaban. Se zambullían con agilidad, se deslizaban a favor de la corriente, volvían al punto del que partieron, todo con un silencio, con una facilidad de pez. El Kerem, avisado por la india, había vuelto y estaba desatando las bestias. «Vámonos, Zoraida, por favor, te lo suplico». Y entonces echaron a andar con prontitud. Zoraida, que llevaba la cabeza baja, la mirada fija en el suelo, no habló más. Pero cuando llegaron a la casa grande y vio a César recostado en la hamaca del corredor, empezó a gritar como si un mal espíritu la atormentara. «¡Estaban desnudos! ¡Los indios estaban desnudos!». César dispuso entonces que mujeres y niños no volverían a salir sin que los acompañara un hombre que sirviera como de respeto y en caso necesario de defensa. Ese hombre no podía ser César porque estaba ocupado en las faenas del campo, pero Ernesto disponía de más tiempo libre. Sin embargo, Zoraida ya no quiso volver a bañarse al río. Mandó acondicionar uno de los sótanos de la casa como baño, una habitación lóbrega, con las paredes pudriéndose en humedad y lama, a la que los niños se negaron rotundamente a entrar. «Por fortuna estás tú aquí, Matilde, y me puedes ayudar con esa tarea. De hoy en adelante tú los llevarás al río». ¿Y cómo replicar? Matilde hizo ese gesto de asentimiento que ya se le estaba convirtiendo en automático. Confiaba en que a última hora ocurriría algo imprevisto, que Ernesto sería requerido para desempeñar alguna tarea más urgente y no los acompañaría. Pero a la hora convenida, Ernesto se presentó ante Matilde diciéndole: «Usted sabe que no vengo por mi gusto». Eran las primeras palabras que cambiaban entre sí desde que estuvieron juntos en el cuarto de Ernesto. El corazón de Matilde le dio un vuelco, pero no tuvo más remedio que bajar los párpados sin responder nada y echar a andar por la vereda seguida por Ernesto. En el camino, ella iba dándole vueltas a su pensamiento. Hablarme así, con esa impertinencia, claro que se siente con derecho, porque ante sus ojos yo no soy más que una cualquiera. Y los ojos de Matilde se llenaron de lágrimas. No tengo dignidad ni vergüenza, y me arrimo donde me hacen cariños como se arriman los perros, hasta que estorban y los sacan a palos. Sí, yo estoy muy dispuesta a humillarme, pero ¿él qué? Mírenlo, ahí va caminando, sin dignarse mirar para atrás. ¿Y para qué me va a ver? No quiere nada de mí, me lo dijo, que puede querer un hombre como él, de una vieja como yo. Y en ese momento en que pronunció la palabra vieja, Matilde sintió una congoja tan fuerte
que le fue necesario pararse y respirar con ansia porque estaba desfalleciendo. Vieja, esa era la verdad, y volvió a caminar, pero ya no con el paso ligero de antes, sino arrastrando los pies dificultosamente como los viejos. Y su cuerpo también se le mostró, ahora que estaba desnudándose bajo el cobertizo de ramas, opaco, feo y vencido, y cada arruga le dolió como una cicatriz. ¿Cómo me vería Ernesto? ¿Cómo le iba yo a gustar a Ernesto? Mejores habrá conocido. Y súbita, luminosamente, se le presentó a Matilde la juventud, la hermosura de Ernesto, y volvió a estar, como todos los días anteriores, clavada en el centro mismo de la nostalgia, y su lengua se le pegó al paladar reseca. No puedo más, repetía. ¿Para qué seguir atormentándome, pensando y golpeándome la cabeza contra esta pared? Con la cabeza erguida, Matilde caminó hasta el borde mismo del agua y desde allí, sin volverse, dijo en celtal a la india que estaba desvistiendo a los niños: «No los desvistas todavía. Parece que el agua está muy destemplada. Voy a probar yo primero». Matilde estaba entrando ya en el río. El agua lamió sus pies, se le enroscó en los tobillos, infló cómicamente su camisón, que le daba el grotesco aspecto de un globo cautivo. Los niños rieron señalándola. Matilde oyó la risa y con un gesto volvió el rostro y sonrió servilmente. El agua le llegó a la cintura, más adentro, más hondo, hasta que sus pies no tuvieron ya dónde apoyarse. Entonces perdió el equilibrio, mas no quería quedar ahí y nadó hasta donde la corriente bramaba, y allí se abandonó a la fuerza del río. El estruendo le reventó en las orejas, sintió un vértigo cuando el agua la arrastraba, golpeándola contra las piedras. Trató de manotear por instinto, pero cada vez su peso la hundía más. Su cabello se enredó en alguna raíz, en algún tronco, y luego fue jalada con una fuerza que la hizo desvanecerse de dolor. Cuando recuperó el sentido estaba boca abajo, sobre la arena de la playa, arrojando el agua que tragó. La náusea de Matilde aumentaba y los espasmos se sucedían sin interrupción hasta convertirse en uno solo que no terminaba nunca. Cuando la frotaron con alcohol para reanimarla, supo que estaba todavía viva. Una alegría irracional, tremenda, la cubrió con su oleada caliente. «¡Matilde!». La voz la envolvió susurrante y luego una mano vino a posarse con suavidad en su hombro. Matilde sintió el contacto, pero no respondió siquiera con un estremecimiento. «¡Matilde! ¡Matilde! ¡Reacciona, por favor!». Matilde abrió los ojos, abandonando el pequeño paraíso oscuro sin recuerdos. Y aquí, próxima, tibia, acesante, se encontraba la cara de Ernesto. El dolor que había sobrevivido con ella volvió a instalarse en el pecho de Matilde. Entonces volvió a cerrar los ojos, ahora todos inundados de lágrimas. «No llores, Matilde, ya estás a salvo». Pero los sollozos la desgarraban por dentro y venían a estrellarse con una espuma de mal sabor entre sus labios. «Gracias a Dios no tienes ninguna herida, raspones nada más y el gran susto». Delicadamente con la punta de la toalla, Ernesto enjugó el rostro de Matilde. Cuando oímos los gritos de la india, el Kerem y yo corrimos a ver qué pasaba. «Yo hubiera querido salvarte. Hubieras preferido que te salvara yo, ¿verdad?». Matilde continuaba muda y el único signo que daba de estar despierta era el llanto que no cesaba de emanar de sus ojos. Entonces Ernesto frotó sus labios contra los párpados cerrados y se quedó así, con la boca pegada a la oreja de Matilde, para que sus palabras no fueran escuchadas por los niños ni por nadie. «He soñado contigo todas estas noches». Una furia irrazonada, ciega,
Empezó a circular por las venas de Matilde, a enardecerla. Y entonces ella empezó a sentirse mancillada, porque estaba como la otra vez, inerme en sus brazos. Pero esta vez abrió los ojos y Ernesto tuvo que retroceder ante la mirada de Matilde. Él la percibió sin profundidad, brillante, hostil, irónica, una mirada de espejo. Y entonces ella exclamó: ¿por qué no me dejaron morir? Ernesto no entendió de momento lo que escuchaba y le replicó: ¿te querías morir, Matilde? Matilde se había incorporado y respondió con vehemencia: sí. Y ante el gesto de estupefacción de Ernesto: no seas tan tonto de creer que fue un accidente. Sé nadar. Conozco estos ríos mejor que el Kerem que me salvó. Entonces, tú, yo porque no quiero que nazca este hijo tuyo que llevo en mis entrañas, porque no quiero tener un bastardo. Ernesto retrocedía. Se dio vuelta lentamente y echó a andar. Matilde respiraba con agitación. No podía quedar sentada en el suelo, ridícula, con todo el odio que aquel silencio sin reproche transformaba en nada. Rió. Entonces empezó a reír escandalosamente. Su risa acompañó los pasos de Ernesto, y los niños y la india y el Kerem reían también a grandes carcajadas sin saber por qué. Ernesto empujó la puerta de la escuela. Se detuvo en el umbral a mirar el desmantelado aspecto de aquella habitación. No tenía más muebles que una mesa y una silla hechas en madera de ocote sin pulir. Aquellos muebles eran para el maestro. Los niños se enroscaban en el suelo. En las paredes de bajareque no había un pizarrón, un mapa, ningún objeto que delatara el uso que se le daba a esta habitación. Pero Felipe había recortado de un periódico el retrato de Lázaro Cárdenas y estaba pegado con cera cantul. Sacó del bolsillo trasero del pantalón una botella de comiteco y la depositó sobre la mesa. Cuando los muchachitos entraron, vieron aquel objeto tan familiar para ellos y sus caras se alegraron. Con parsimonia fue desenroscando el tapón de la botella y cuando estuvo abierta, la chupó ávidamente en tragos largos y ruidosos. Entonces se limpió la boca con la manga de su camisa sin dejar de empuñar la botella y estirando el brazo hacia adelante ofreció: ¿gustan? Los niños se miraron entre sí. Conocían el ademán que sus padres hacían tantas veces delante de ellos. Y ahora les decía: estamos perdiendo el tiempo en una forma miserable, camaradas. ¿De qué nos sirve juntarnos aquí todos los días? Yo no entiendo ni jota de la maldita lengua de ustedes y ustedes no saben ni papa del español. Pero aquí tenemos que estar. Aunque yo fuera un maestro de esos que enseñan a sus alumnos la tabla de multiplicar, ¿de qué serviría? Nuestra situación no va a cambiar nunca. Indio naciste, indio te quedas. Igual yo, no quise ser burrero, que era lo natural, ni aprendiz de ningún oficio. Si tenía yo más cabeza que ninguno, ¿por qué no iba a ser yo más? Pero a un bastardo no le permiten llegar muy lejos. Y aquí no se puede confiar en nadie. El hongo más blanco es el más venenoso. Ahí tienen a ustedes, sin ir más lejos, a Matilde. ¿No la conocen? Pues se las recomiendo. Es una muchacha... Bueno, eso de muchacha es un favor que ustedes y yo le vamos a hacer, porque cuando a una muchacha le cuelgan los pechos como dos tecomates, es que se está pasando de tueste. Se las daba de señorita, y mucho remilgo y mucho escándalo y toda la cosa. Sí, cómo no. ¿Acaso las señoritas se entregan así al primero que les dice: «Qué lindos tienes los ojos»? Y yo ni siquiera se lo dije. No tuve que rogarle, tampoco que hacerle la fuerza. Nomás la besé
y se quedó toda trabada. Se fue cayendo para atrás, tiesa, fría, pálida, tal como si se hubiera muerto. Yo la cargué hasta la cama y la acosté. Estaba yo asustado. Palabra de honor. La sacudía yo de los hombros y le decía yo: Matilde, Matilde. Y ella nada que me contestaba. Solo se puso a temblar y a llorar y a rogarme que no le hiciera yo daño, que tenía mucho miedo de lo que le iba a doler. Y yo, ¿para qué les voy a mentir? Tengo a Dios por testigo de que por aquí ni se me había pasado un mal pensamiento. Pero ya sobre advertencia empecé a cavilar y a cavilar. ¿Qué iba a decir Matilde? ¿Que yo era muy poco hombre si la dejaba en aquella coyuntura? Lo que ella necesita es un hombre que la meta en cintura y que la haga caminar con el trotecito bien parejo. Pero ya está visto que ese hombre no soy yo. Y bueno, camaradas, merece que lo celebremos con otro trago. ¡Salud! Ernesto volvió a beber. Un calor agradable lo envolvió. Le gustaba esta sensación que hacía contrapeso a los escalofríos del paludismo. Los niños lo miraban con los ojos redondos, indiferentes. Yo la volví a buscar. No es que quedara yo muy convidado, pero la volví a buscar. En estos infelices ranchos no hay mucho de dónde escoger. No me volvió a dar ocasión de que yo le hablara. Claro, una señorita de su categoría desmerece hablando con un bastardo. Pero luego, ¿qué tal? En el pecado llevó la penitencia. La pobre salió con su domingo 7 de que va a tener una criatura. Y como es muy lista, no se le ocurrió otra cosa que irse a tirar al río para que se la llevara la corriente. Lo derecho habría sido avisarle al hombre. Yo no me iba a hacer para atrás. Yo no la iba a dejar sentada en su deshonra. Pero después de lo que hizo, pa' mí es como si hubiera muerto. La lengua ya casi no le obedecía, y los niños que estaban tan acostumbrados al espectáculo de la embriaguez, hacía rato que no atendían el monólogo de Ernesto, así que ellos empezaron a concentrarse en el tema de su interés, el juego y las travesuras. Y Ernesto, él contemplaba este desorden sin hacerse cargo de él, como si fuera un acontecimiento muy remoto, con el que su persona no guardaba ninguna relación. Dando un manotazo sobre la mesa, Ernesto se puso de pie tambaleante. La exaltación se quebró en un hipo. Quiso volver a sentarse, pero no atinó con el lugar en que se encontraba la silla y cayó al suelo. No intentó volver a levantarse. Allí se quedó con las piernas abiertas, roncando sordamente. Los niños no quisieron acercársele por temor a que despertara y salieron en tropel, riendo, jugando, para regresar a sus jacales. Sobre la cabeza de Ernesto zumbaban los insectos. Gente de la casa grande vino a buscarlo al anochecer. Todavía inconsciente, Ernesto dejó caer su peso sobre los hombros de quienes lo cargaron. Doña Mantina, la curandera de Ocosingo, recibió varios recados antes de aceptar hacer el viaje a Chactajal. Al final accedió, pues se trataba nada más y nada menos que de la prima del patrón. En Chactajal esperaban y regaron juncia fresca en la habitación que habían preparado para ella. Doña Mantina la inspeccionó dando muestras de aprobación. ¿Quién es el enfermo? Una prima de César, respondió Zoraida. ¿Quiere usted que vayamos a verla? Desde hace días no sale de su cuarto. Vamos entonces, dijo doña Mantina. Cuando abrieron la puerta del cuarto de Matilde, se les vino a la cara un olor de aire encerrado, respirado muchas veces, marchito. Tantearon en la oscuridad hasta dar con la cama. Aquí está doña Mantina.
Matilde, Matilde, doña Mantina vino a verte. La voz de Matilde era remota, sin inflexiones. Vamos a abrir la ventana. La luz entró para mostrar una Matilde amarilla, despeinada y ojerosa. Está así desde que la revolcó la corriente. No quiere ni comer ni hablar con nadie. Es espanto de agua, diagnosticó. ¿Es grave, doña Mantina? La curación dura 9 días. ¿Va usted a empezar hoy? En cuanto me consigan lo que necesito, claro que sí. Usted dirá, bueno, pues necesito que maten una res, un toro de sobreaño. Además, para llamar el espíritu de la niña Matilde hay que ir al lugar donde se espantó y a la misma hora. Matilde, como siempre, se prestó pasivamente a la curación. No protestaba. Se dejó cargar y no abrió los ojos ni cuando la depositaron bajo el cobertizo alzado en la playa. De repente, la voz de doña Mantina se elevó gritando: «¡Matilde, Matilde! ¡Ven, Matilde, no te quedes!». «Abre la boca para que tu espíritu pueda entrar de nuevo», le aconsejaba Zoraida en voz baja a Matilde. Matilde obedecía porque no encontraba fuerza para resistir. De pronto, doña Mantina cesó de girar y, llenándose la boca de trago, en el que previamente se habían dejado caer hojas de romero machacadas, sopló a Matilde hasta que el aguardiente escurrió sobre su pelo y rezumó en la tela del vestido. Y antes de que el alcohol se evaporara, la envolvió en su chal. Pero Matilde no reaccionó, y pasados los 9 días, su color estaba tan quebrado como antes. De nada valió que todas las noches doña Mantina untara los tuétanos de la res en las coyunturas de la enferma, que dejara caer un chorro de leche fría a lo largo de la columna vertebral de Matilde. El mal no quería abandonar el cuerpo del que se había apoderado. La curandera intentó entonces un recurso más: el baño donde se pusieron a hervir y soltar su jugo las hojas de la madre del cacao. Después, Matilde fue obligada a beber 3 tragos de infusión de chakgag, pero ni por eso mostró ningún síntoma de alivio. Ahora doña Mantina volvió a sentenciar: es mal de ojo. Afirmó que quien estaba embrujándola era su hermana Francisca y sentenció que era necesario llevarla a Palo María. Entonces Matilde reaccionó y, electrizada de horror, gritó que ella no regresaría ahí nunca, jamás volvería a poner un pie en esa tierra. Se puso tan mal que hubo necesidad de darle un bebedizo para que se durmiera. Pero esto no desanimaba a doña Mantina. No mostró ni sorpresa ni desconcierto. Tampoco se desanimó y, después de encerrarse toda la tarde en su cuarto, salió. Cuando Zoraida la encontró, le dijo que Matilde estaba imposibilitada para el viaje. Luego la impresión de ver a su hermana sería terrible para ella. Doña Mantina le contestó: no se apure usted, patrona, yo sé mi cuento, las cosas van a salir bien. Ya en su cuarto, sacó de entre la blusa la llave de su cofre y lo abrió, pero antes de que empezara a hurgar entre las cosas que el cofre contenía, un golpe muy leve en la puerta le indicó que alguien solicitaba entrar. Doña Mantina no hizo caso. Continuó trajinando como si no hubiera oído nada. Los golpes se repitieron con más decisión, con más fuerza. Entonces doña Mantina fue a abrir. En el umbral estaba Matilde, tiritando de frío bajo la frazada de lana en que se había envuelto. Doña Mantina fingió una exagerada sorpresa al encontrarla allí. «Jesús, María y José, pero no te quedes ahí, criatura, que te vas a pasmar. Pasa, pasa adelante, estás en el mero chiflón. Pasa, siéntate. ¿O te quieres acostar?». Acentuaba el voz como con burla, con insolencia. Nadie le había dado esa confianza,
pero doña Mantina se sentía con derecho a tomarla. Matilde no se movió. A punto de desvanecerse, alcanzó todavía a balbucir. Doña Mantina, yo... Pasa, muchacha, yo sé lo que tienes, pasa, que yo te voy a ayudar. Juana, la mujer de Felipe, juntó los escasos desperdicios de la comida en una paxtle de barro. Acabó de lavar las ollas que utilizó para su trabajo y las puso a escurrir, embrocadas sobre una tabla. Retiró el comal del fuego hasta el día siguiente y luego, llevando en la mano el apáxtle de los desperdicios, fue al chiquero. No había más que un cerdo flaco, osando en el lodo. El cerdo se abalanzó a la comida y la devoró en un instante. No va a estar cebado para la fiesta de Todos Santos, pensó Juana. No va a ser posible venderlo a los costitaleros. Felipe se había desobligado de los gastos de la casa. Iba y venía de las fincas, de los pueblos, sin acordarse de traerle nada a su mujer. Ella había tenido que darle las pocas monedas que guardaba de ahorro para ayudarlo en los gastos del viaje, porque con esto del agrarismo los patrones veían con malos ojos a Felipe y se negaban a darle trabajo. En cuanto a fiarles, ni pensarlo. El día que se presentó a la casa grande, no solo le negaron lo fiado, sino que le reclamaron las deudas anteriores. Pero no por eso Juana se retiró de la casa grande. No perdía la esperanza de hablar con los patrones e interceder por Felipe. Pedir que le perdonaran sus desvaríos y que le tuvieran paciencia, que iba a terminar por volver a su acuerdo, porque Felipe no era un mal hombre. Ella lo conocía bien. Cuando Felipe se enteró de todo esto, llegó y le pegó. Le dijo que cuidado y volviera a saber que ella seguía en aquellas andanzas, porque la iba a abandonar. Y así tenía que ser, así debió de haber sido desde hacía mucho tiempo. Solo por caridad Felipe la conservaba junto a él, no por obligación, porque Dios la había castigado al no permitirle tener hijos. Buenas noches, comadre. Una voz trémula había pronunciado en celtal aquellas palabras. La mujer de Felipe se puso en pie para recibir a la visita. Era su hermana María, quien acompañada del menor de sus hijos estaba parada en el umbral. Comadre María, qué milagro que te dignaste venir a esta tu humilde casa. Y le ofreció el tronco de árbol en el que ella había estado sentada. ¿Buscabas a tu compadre Felipe? Tu compadre Felipe no está. ¿Se te ofrecía algo? Quería yo hablar con él. Me dijeron que era mi compadre Felipe el que se entiende con los asuntos de la escuela. Entonces el niño se desprendió de la mano de su madre y se aproximó a Juana. Me pegó el maestro, le dijo el niño a Juana. Juana continuó mirándolo en silencio, hasta que, indiferente, apartó sus ojos del rostro amoratado del niño. María le dijo a Juana que don Ernesto estaba bolo. Ya tenía tiempo que Ernesto no iba a dar clases en su juicio y al final se quedaba dormido. Y entonces yo me pregunto, ¿para eso nos sacrificamos mandando a nuestros hijos a la escuela? El crem siempre es una ayuda. Parte la leña, acarrea el agua, lleva el bastimento del tata cuando está trabajando en el campo. Juana se encogió de hombros como para despojar aquella queja de toda su importancia. Entonces María añadió con malevolencia: Tú, como no tienes hijos, no puedes saber lo que es esto. Juana le dio la espalda y, siempre silenciosa, empezó a moverse en el jacal buscando algo. Por eso dije yo, voy a ver a mi compadre Felipe para que él nos aconseje, porque su consejo es el que nos llevó hasta donde ahora estamos. Por fin Juana había encontrado lo que buscaba, una escoba de ramas, ya inservible, pero que no había querido tirar hasta no sustituirla por otra.
Arrastrándola ostensiblemente, Juana atravesó todo el jacal hasta ir a poner la escoba detrás de la puerta. María, que había seguido con atención todos los movimientos de Juana, se puso de pie, lívida de cólera. No entendía el motivo de aquel gesto, pero sabía lo que significaba. Sin despedirse salió del jacal y el niño salió corriendo detrás de ella. Cuando la mujer de Felipe volvió a quedarse sola, se llevó ambas manos al sitio del corazón, porque sus latidos eran tan rápidos y tan fuertes que sentía como si su pecho se le fuera a romper. Se había atrevido a hacer aquello. Juana, la sumisa, la que era como una sombra sin voluntad, se había atrevido a echar de su casa a María. De ahora en adelante, las demás mujeres sabrían a qué atenerse, y si tenían asuntos que arreglar con Felipe, lo buscarían fuera de su jacal. Felipe no era el mismo desde que regresó la última vez de Tapachula. Desde que comenzó la construcción de la escuela, no descansaba. Era el más madrugador y temprano ya andaba de casa en casa despertando a los demás. En el trabajo no había quien le pusiera un pie adelante. Después, cuando la escuela estuvo terminada, él mismo, Felipe, derribó el árbol de ocote para hacer los muebles. Y el muy ingrato no era para ver que en su jacal tenían que sentarse en el suelo. Cuando Felipe abrió la puerta del jacal y entró, su mujer inclinó la cabeza como lo hacen los carneros cuando van a embestir. Estaba excitada aún por la audacia de su acción y dispuesta a sostenerla y a no admitir ningún reproche por ella. Pero Felipe no habló. Con la misma indiferencia de siempre, fue a la olla donde se guardaba el agua y bebió una jícara. Después, lentamente y como quien está pensando en otra cosa, volvió a poner todos los objetos en su sitio, la tapa de la olla, la jícara, y fue a sentarse cerca del rescoldo. Esperó. No tardaron en llegar los demás. Mandamos a nuestros hijos a la escuela para que los corrijan. Si cometen una falta, el maestro es como el padre y la madre y tiene derecho a reprender. Esto dijeron los viejos, los que no querían usar más que la prudencia. Pero otros dijeron, empiezan por pegarles a los niños, acabarán pegándonos a nosotros otra vez. Quizá debe ser así. ¿Y por qué debe de ser así si somos iguales? Lo olvidaban siempre y era Felipe el de la obligación de recordar. Uno desde atrás preguntó, ¿para qué seguir mandando a los queremitos a la escuela? Para que se cumpla la ley, contestó Felipe. Felipe no podía explicarles más, no podía prometerles más. ¿Y entonces qué es lo que debemos hacer? Es preciso ir a la casa grande y decir al patrón, ese hombre que trajiste de Comitán para que trabajara como maestro no sirve, queremos otro. Los demás se miraron entre sí, aprobando gravemente con la cabeza. Desde un rincón, la mujer de Felipe observaba con hostilidad a los reunidos y dijo entre sí, mirando a su marido, ¿quién crees que tendrá valor para ir a decir eso? Nadie. El único capaz de sacar la cara eres tú. Aquí te envalentonan y delante de los patrones te dejan solo. Y no entiendes que te van a matar. Te van a matar, indio bruto, te van a matar. Entonces Felipe pronunció su sentencia. Conmigo irá solamente el padre del querem al que ofendieron. De modo que las cosas están así. Los indios quieren ahora que yo cambie a Ernesto por otro. Los inocentes creen que mejorarían con el cambio, pero yo no estoy dispuesto a desengañarlos. Yo traje a Ernesto y yo lo sostengo, porque es mi gusto. Por algo soy el mero tatón, y ante todo está el principio de autoridad. ¡Qué carambas! ¿Y cómo pudiera yo hablar con ese tal Felipe sin que pareciera que me estoy rebajando? Pues será tan macho que con unas vaquillas que se le regalen bastará para que se aplaque.
Por lo menos que deje de molestar, sobre todo ahora que va a empezar la molienda. Porque al fin de cuentas, a mí no me importa mucho si el maestro es Ernesto o no, aunque la verdad es que este me ha resultado una joyita. El muchacho salió igualito a su padre, solo porque Ernesto era mi hermano y con los muertos más vale no meterse, pero, dicho sea sin ofender, era un ahuilón. Tío César. Era Ernesto que había llegado silenciosamente a pararse en el umbral. César volvió el rostro para clavar en su sobrino una mirada fría de severidad. Ernesto sintió que esta mirada le exprimía el corazón, dejándolo sin una gota de sangre, y supo que no le sería fácil hablar. César no lo ayudó con una pregunta, ni siquiera con un reproche. Hoy no di clases. Los niños no fueron a la escuela, tío. Valiente noticia. ¿Para qué iban a ir? ¿Para que les pegara el maestro? ¿Para eso? Para eso bien podrían quedarse en su casa. Y César se volvió hacia él con una calma deliberada, pero también amenazadora. Bueno, voy a preguntarle a Zoraida a ver si encuentra algún quehacer más apropiado, como para ti. Es que los indios no me dejaron entrar a la escuela, tío. Ahí se encuentran todos, vigilándola, mientras llega de Comitán el nuevo maestro. César se puso de pie, con el semblante adusto ante la imprevista nueva. ¿Qué dices? Tienen abandonado el trabajo. Dicen que no se moverán de ahí hasta que venga el maestro. ¿Y quién rayos los autorizó para emprender esa tontería? Ernesto se encogió de hombros. No sé, no pregunté. ¿Cómo no entiendo su lengua? No eran las palabras, era la insolencia del tono, el reto que vibraba en ellas. César tomó violentamente a Ernesto, sacudiéndolo desde los hombros. Mira tu obra, ¿y ahora con quiénes voy a hacer la molienda? Es que no es justo que ahora me echen la culpa, tío. Yo le dije desde Comitán que no servía yo para maestro y usted me prometió... ¡Cállate! Esos asuntos los vamos a arreglar después. Lo que ahora urge es que la caña se muela en su día. Ernesto observó de pronto el proceder extraño de su tío. ¿Qué va usted a hacer, tío? César fue a su armario de cedro empotrado en el ángulo de la habitación y lo abrió. Allí estaba el cinturón con el carcaj de la pistola. Comprobó primero que estaba bien aceitada. Después cogió un puñado de balas. Cargó la pistola y dijo que iría a hablar con ellos. Cuando llegaron César y Ernesto, fue como si nadie se hubiera aparecido. Entonces César preguntó: ¿No hay saludo para el patrón? Que yo sepa, no somos enemigos. Ninguno respondió. Entonces pudo seguir hablando. ¿En qué habíamos quedado? En que ustedes levantarían la escuela y yo pondría el maestro. Cumplimos los dos. Ahí está la escuela, aquí está el maestro. ¿Por qué no respetamos el trato? Felipe tragó saliva antes de contestar. El maestro nos sirve. Cuando fuimos a hablar contigo en la casa grande te dijimos por qué queremos que lo cambies por otro. Claro, y hablamos todos. Lo que Ernesto hizo fue una muchachada, pero ya me ha prometido que no volverá a suceder. Y si el Kerem también ofrece que no volverá a faltarle al respeto, todo marchará bien otra vez. Felipe movió la cabeza negando obstinadamente. Tu maestro no sirve, no sabe enseñar. César se mordió el labio inferior para disimular una sonrisa. No había que provocarlos, pero se veían tan ridículos tomando en serio su papel de salvajes que quieren ser civilizados. Así que insisten en que yo les traiga otro maestro de Comitán. Queremos uno que sepa hablar celtal, para que los queremitos puedan entender lo que dice. Bueno, para que vean que de veras tengo ganas de transar con ustedes, les juro que se los traeré.
César lo dijo como quien hace entrega de un gran regalo. Bueno, pues ahora que ya estamos de acuerdo, podemos empezar a trabajar. ¿Qué les parece? Felipe negó y con él todos los demás. No, patrón, hasta que el otro maestro venga de Comitán. César no esperaba esta resistencia y se aprestó a desbaratarla. Impulsivamente llevó la mano al revólver, pero logró recuperar el control. Ponte en razón, Felipe. Este no es asunto que se resuelva así, ligeramente. Considera que tengo que ir yo mismo a Comitán, hablar con uno y con otro hasta que yo encuentre a la persona más indicada, y luego falta que esa persona acepte venir. Como comprenderás, el trámite lleva tiempo. Sí, don César. Y en estos días yo no puedo salir de Chactajal. Es la mera época de la molienda. Sí, don César. Felipe repetía la frase mecánicamente, sin convicción, como quien escucha a un embustero. Y si ustedes no me ayudan, nos dilataremos más todavía. Vuelvan a su trabajo, nos conviene a todos. No, don César. Felipe pronunció la negativa con el mismo tono de voz con que antes había afirmado: si no hay quien levante la caña, nos vamos a arruinar todos, dijo César. Los indios se miraron entre sí con risa y alzaron los hombros para demostrar indiferencia. Si a ustedes no les importa, a mí sí. No estoy dispuesto a perder ni un centavo en una tontería como esta. ¡Vamos al trabajo! Entonces César desenfundó la pistola. No estoy jugando. Al que no se levante, lo clareo aquí mismo a balazos. El primero en levantarse fue Felipe. Los demás lo imitaron dócilmente. Uno por uno, fueron desfilando entre Ernesto y César. Si es como yo te decía, dijo después Zoraida, con ellos no se puede usar más que el rigor. Los que por primera vez conocieron esta tierra, dijeron en su lengua, Chactajal, que es como decir lugar abundante de agua. El gran río Pastor llama, con su voz que suena desde lejos, a los riachuelos tributarios. Todos ocultan su origen, se manifiestan después cuando vienen resbalando entre las peñas musgosas de la montaña, cuando abren su cauce arando pacientemente la llanura. Pero desde que nacen llevan su nombre, su largo nombre líquido: Canchanival, Tzaconejá, para entregarlo aquí, para perderlo y que se enriquezca la potencia y el señorío del Jataté. Los que por primera vez nombraron esta tierra, la tuvieron entre su boca como suya, y era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso, y era la miel espesa y blanca de la guanábana, y la pulpa lunar de la anona, y la aceitosa semilla del zapote y el lento resumar del jugo en el tronco. Pero también es hálito, niebla madrugadora que deja seña de su paso en el follaje, y el caliente jadeo de la bestia pacífica y el furtivo aliento del animal dañino, y la compasada respiración de las llanuras por la noche. Pero también signo, el que traza el faisán con su vuelo alto, el que deja el reptil sobre la arena. Los que por primera vez se establecieron en esta tierra llevaron cuenta de ella como de un tesoro. La zona para la persecución del ciervo, la encrucijada donde el tigre salta sobre su presa, la cueva remota donde amenaza el hambre del leoncillo, y el llano que ayuda a la carrera cautelosa de la zorra, y la playa donde deposita sus huevos el lagarto, y la espesura donde juegan los monos, y donde los muchos pájaros aletean huyendo del más leve rumor, y la espesura de ojos feroces de pisada sigilosa, de garra rápida, y la piedra bajo la que destila su veneno la limaña,
y el sitio donde se estea la víbora. No se olvidaron del árbol que llora lentas resinas, ni del que echa mala sombra, ni del que en la canícula guarda toda la frescura como un puño cerrado. Y añadían el matorral salvaguardado por sus espinas, y la hojarasca pudriéndose y exhalando un vaho malsano, y el zumbido del insecto dorado de polen, y el parpadeo nervioso de las luciérnagas. Y en medio de todo, sembrada con honda raíz, la ceiba, la nodriza de los pueblos. Los que vinieron después bautizaron las cosas de otro modo. Nuestra Señora de la Salud. Este era el nombre de los días de fiesta que los indios no sabían pronunciar, pues les era ajeno, como la casa grande, como la ermita, como el trapiche. Los ladinos midieron la tierra y la cercaron y la reclamaron como propia. El trapiche pesó sobre la tierra después de haber pesado sobre el lomo vencido de los indios. Y el trapiche permanecía allí, mudo, quieto como un ídolo, mirando crecer a su alrededor la caña que trituraría entre sus mandíbulas, pero en el día de su actividad se desperezaba con un chirrido monótono, mientras a su alrededor giraban dos mulas viejas, vendadas de los ojos, y en el cañaveral los indios ondeaban sus machetes, relampagueantes de velocidad entre las filudas hojas de la caña. El calambre se les enroscaba a los indios en los brazos, en el torso asoleado y sudoroso. La vigilancia de César, que montado en su caballo recorría las veredas abiertas en el sembradío, los obligaba a disimular su cansancio, a hacer crecer el montón de caña cortada. El descanso llegaba a mediodía, a la hora de batir el pozol. Entonces los indios envainaban sus machetes e iban hasta la horqueta donde había quedado colgada la red del bastimento. Destapaban el tecomate de agua y lo vaciaban en las jícaras. Después buscaban el alero del cobertizo y allí, en cuclillas, batían la bola de pozol con sus dedos fuertes y sucios. César los observaba desde lejos, bien resguardado del sol vertical de esa hora. Era un momento de quietud perfecta. Y fue entonces cuando brotó, entre el montón de bagazo, la primera llamarada. Y entonces se supo que toda aquella belleza inmóvil no era más que para que el fuego la devorara. El fuego anunció su presencia con el alarido de una fiera salvaje. Los que estaban más próximos se sobresaltaron. El caballo de César relinchó, y César, pasado el primer momento de confusión, empezó a gritar órdenes en celtal. Los indios se movieron presurosamente, pero no para obedecer, sino para huir. Atrás, esparcidas en desorden, quedaron sus pertenencias. Y ellos despavoridos hacia adelante, atropellándose unos a otros, enredando entre sus piernas las largas y curvas vainas de los machetes. Adelante, porque una llama desperdigada venía insidiosamente reptando por el suelo. Deprisa, deprisa, deprisa para morderles los talones. Hasta que el caballo de César, parado de manos, relinchando, los detuvo. Y César también con sus palabras y con el fuete que descargaba sobre las mejillas de los fugitivos, ensangrentándolas. Fue entonces que los indios se vieron obligados a volver al trapiche que ardía, y volcaron sobre la quemazón los moldes de madera, y el jugo de la caña humeó también con un olor insoportable, pero sin apagarla. Y los indios gritaban, pues la humareda se alzó ahora, espesa del hedor de carne achicharrada. Lo rastrero del fuego devoró primero a la hierba, luego se quebró el zacatón alto, porque su tallo carece de fuerza, y por último los grandes árboles de los que salieron volando multitud de pájaros. Las ramas se descuajaron estrepitosamente, llenando de chispas el aire de su caída.
El incendio resollaba en esta gran extensión como una roja bestia de exterminio. El tropel de las reses se detenía ante la alambrada para embestirlas. Las vacas de vientres cargados, los bueyes con la lentitud de su condición, se desplazaban dejando en el barro chicloso la huella de su pezuña hendida, y el fuego venía detrás, borrando aquella huella. Los otros, los que podían escapar con su ligereza, se despeñaron en los barrancos y allí se quedaron. Los que pudieron llegar a los aguajes se lanzaron al río y nadaron corriente abajo. Muchas reses se salvaron. Otras, cogidas en los remolinos, golpeadas contra las piedras, vencidas por la fatiga, fueron vistas pasar por otros hombres en otras playas, hinchadas de agua, rígidas, picoteadas al vuelo por los opilotes. Todo Chactajal habló en su momento, habló con su potente y temible voz, recuperó su rango de primicia en la amenaza. Las indias temblaban. Estaban todas en el interior de sus jacales, arrodilladas implorando perdón, clemencia. Los indios trabajaban en cavar un zanjón bien hondo alrededor de la casa grande. Esto mirando el ojo abierto de la pistola de César. Las mujeres se habían encerrado en la sala. Zoraida balbucía, abrazando convulsivamente a sus hijos: glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llenará de gozo. De afuera entró un clamor de alegría. Zoraida alzó el rostro, alerta. Matilde cesó la búsqueda de nombres sagrados que era incapaz de recordar. Ernesto corrió al patio y desde allí gritó: ¡La lluvia! ¡Está empezando a llover! Y solo cuando la lluvia cesó, pudo medirse la magnitud del desastre. Los potreros destruidos, y desperdigados en el campo quedaron los esqueletos negruzcos de los animales. Esa noche los indios se miraron con recelo, porque cada uno podía albergar la sospecha de que cualquiera habría podido provocar el incendio y podrían ser acusados sin piedad. Una vela ardiendo en un rincón, las otras ya se habían consumido. Mario dormía en los brazos de Zoraida. De vez en cuando ella posaba los pies en el suelo y la mecedora de mimbre en que estaba sentada se mecía lentamente. No hagas ruido, César, Mario va a despertar. Pero César no dio muestras de haberle escuchado. Se paseaba de un extremo al otro de la sala, rayando los ladrillos con la suela claveteada de sus botas. Tal vez la quemazón no fue intencional, dijo Ernesto. ¿En qué estás pensando? ¿En que fue un accidente? César se detuvo para contestar. La vehemencia quebraba sus palabras. Un accidente. Los indios estaban cerca. Me acuerdo como si lo estuviera yo mirando. Estaban sentados batiendo su pozol. Felipe no estaba con ellos. Se quedó aquí, acarreando agua para la casa grande. Yo mismo lo vigilé. Felipe no tenía necesidad de hacerlo con sus propias manos. Bastaba con que lo hubiera mandado. Los demás le obedecen como nunca me obedecieron a mí. César los creía muy capaces de haber hecho lo que hicieron y exactamente de la manera como lo hicieron, a traición. Se tiene que hacer una averiguación y el responsable será castigado. No se pierden así nomás miles de pesos. Ni les voy a salir a mis acreedores con el domingo 7 de que no puedo hacer frente a mis compromisos porque hubo un accidente en mi rancho. Tengo que cumplir o aguantar que me refrieguen en el mero patio de mi cara que soy un informal. Por lo pronto, la única solución es ir a Ocosingo, pero no me arriesgo a dejar tirada la finca estando como están los ánimos de estos salvajes, porque si en mi presencia se atrevieron a hacer lo que han hecho, cuando vean que no hay respeto de hombre, quién sabe de lo que serán capaces. Me da miedo también por la familia. Se han dado casos de abusos con las mujeres y ni modo de organizar una partida con todas mis gentes. Este es un asunto de hombres. Hay que ir y venir luego.
Con toda la impedimenta no llego a Ocosingo ni en 3 días. ¿Serías capaz de ir a Ocosingo y entregar una carta al presidente municipal, Ernesto? Después de rotular el sobre, César se puso de pie para entregárselo a Ernesto. Va dirigido al presidente municipal. Es para enterarlo de la coyuntura en que me encuentro. Si te pide detalles de lo que sucedió hoy, se los darás. Por lo menos de las causas. Estás bien enterado tú. Quiero que cuentes lo que sucedió, con todos los detalles, y dile que no me voy a conformar mientras no se me haga justicia. El culpable lo va a pagar muy caro, porque si ellos no lo castigan, lo castigaré yo. Ernesto dobló el sobre para que la carta cupiera en la bolsa de su camisa. Allí, en ese trozo de papel, César había descargado toda su furia acusando a los indios, urgiendo al presidente municipal de Ocosingo para que acudiera en su ayuda, recordándole, con una calculada brutalidad, los favores que le debía y señalando esta hora como la más propicia para pagárselos. De pronto Ernesto notó que su entusiasmo decaía. Acabó por fundirse en una sorda irritación. ¿Desde qué horas estaba caminando? No tenía reloj, pero podía calcular el tiempo transcurrido desde que salió de Chactajal, antes de que amaneciera, hasta este momento en que el sol todavía frío, todavía inseguro, le clavaba rápidos alfileres en la espalda. ¿Y todo esto para qué?, se dijo. El presidente municipal no va a hacer caso, ni va a mandar a nadie para que investigue el incendio del cañaveral. Había llegado al borde de un arroyo. El caballo se detuvo y empezó a sacudir la cabeza con impaciencia, como para que le aflojaran la rienda y pudiera beber. Ernesto no tenía idea del tiempo que le faltaba para llegar a Ocosingo, y como la larga caminata le había abierto el apetito, dispuso tomar una jícara de pozol. Desmontó, pues, y condujo a su caballo a un abrevadero para que se saciara. Del morral sacó la jícara y la bola de pozol y fue a sentarse a la sombra de un árbol. Mientras el pozol se remojaba, sacó la carta de la bolsa de su camisa, la desdobló y estuvo leyéndola de nuevo. Volvió a doblar aquel pliego de papel y a meterlo en el sobre. Lo guardó en la bolsa de su camisa otra vez. Pero apenas Ernesto iba a hundir los dedos entre la masa, cuando se escuchó una detonación. El proyectil había partido de poca distancia y vino a clavarse entre las cejas de Ernesto. Este cayó hacia atrás instantáneamente con una gota de sangre que marcaba el agujero de la herida. El caballo relinchó y hubiera huido si un hombre, un indio, bajado de entre la ramazón del árbol, no hubiera corrido a detenerlo y tomarlo por las bridas. Lo dejó atado al tronco de un árbol y fue entonces que regresó al cadáver de Ernesto. Sin titubear, le extrajo la carta de la bolsa de la camisa y la rompió, arrojando los fragmentos a la corriente. Luego cogió aquellos brazos que la muerte habían aflojado y jalándolo arrastró el cadáver hasta el sitio en que pacía el caballo. Lo colocó horizontalmente sobre la montura y lo ató con una soga para impedir que perdiera el equilibrio y cayera cuando el caballo echara a andar. Por fin desató a la bestia, la puso nuevamente en la dirección de Chactajal y pegando un grito y agitando en el aire su sombrero de palma, descargó sobre sus ancas un fuetazo. El animal partió al galope. El caballo traspuso el portón de la majada, que ahora ya no vigilaba ningún querem, y se mantenía abierta de par en par. Hasta la caballeriza tuvo que ir César, acompañado de Zoraida, a recoger el cadáver de Ernesto. Ningún indio quiso prestarse. Transportó el cuerpo de su sobrino hasta la ermita para velarlo. Allí corrió Matilde, destocada, y se lanzó llorando contra aquel pecho que había entrado intacto en la muerte.
y besaba las mejillas frías y el cabello todavía suave y dócil de Ernesto. Zoraida se inclinó hacia Matilde murmurando a su oído: «Levántate, vas a dar que hablar con esas exageraciones». Pero Matilde, arrodillada junto al cadáver de Ernesto, gritó con voz ronca: «¡Yo lo maté!». «Estás loca, Matilde, cállate». «Es que no entiendes, Zoraida, yo lo maté, yo fui su querida, yo no dejé que naciera su hijo». Zoraida se aproximó a César para urgirle: «¿Por qué dejar que mienta? No es verdad lo que dice, está desvariando. Pregúntale a doña Mantina cómo me curó. Yo he deshonrado esta casa y el apellido de Argüello». Estaban solos los tres, alrededor del cuerpo de Ernesto. César miraba a su prima con una mirada fija y glacial, pero como si su atención estuviera puesta en otra cosa. El silencio latía de la inminencia de una amenaza. Matilde jadeaba, hasta que, con una voz extrañamente infantil, se atrevió a romperlo preguntando: «¿No me vas a matar?». César parpadeó, volviendo en sí. Hizo un signo negativo con la cabeza y luego, volviendo la espalda a Matilde, añadió: «Vete». Matilde besó por última vez la mejilla de Ernesto y se puso en pie. Echó a andar, bajo el sol en la llanura requemada, y más allá, bajo la húmeda sombra de los árboles de la montaña, y más allá. Nadie siguió su rastro, nadie supo dónde se perdió. Esa misma noche, los Argüellos regresaron a Comitán. Y así terminamos la reseña de la segunda parte de Balún Canán de Rosario Castellanos. La próxima semana te presentaremos el desenlace de esta gran novela. Sanedid y yo, Alondra, agradecemos tu atención. Si te ha gustado, regálanos tu like, suscríbete y comparte. También tus comentarios son muy importantes. Gracias y hasta la próxima semana.